Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus. Bueno, pues continuamos y con esta segunda reflexión voy a pedirle al Señor que nos dé su palabra y que me pueden con esta palabra orientar para que en el espíritu de esta palabra podamos vivir esta reflexión. Les voy a leer del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Palabra de Dios. Pues voy a compartirles el adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ustedes saben que hay un diálogo entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob. Y ese diálogo tiene muchos pasajes y hay muchísimo que mirar en ese diálogo. Pero uno de los pasajes más lindos de ese momento es cuando la samaritana se queja con Jesús y dice: ustedes los judíos dicen que solo se puede adorar a Dios en el templo de Jerusalén, pero nuestro padre Jacob nos dio este pozo y nos dijo que podíamos adorar a Dios acá, en estas montañas. Y el Señor le dijo: viene el tiempo, y ya está aquí, en que ni en el templo de Jerusalén ni en estas montañas adorarán al Señor, porque lo adorarán en espíritu y en verdad. El Señor venía anunciando misteriosamente las cosas con ese lenguaje. Por ejemplo, Él decía que venía a traer la circuncisión del corazón, algo que es invisible, porque los judíos estaban acostumbrados a las cosas visibles. La circuncisión para ellos era algo quirúrgico, algo que se hacían los hombres, y era una circuncisión de la carne, con sangre y todo. Y el Señor viene a hablar de algo invisible, de una circuncisión del corazón. La mayoría no entendían qué quería decir eso, porque era gente que estaba completamente sujeta a las cosas naturales, a pesar de que conocían la ley, los profetas, la teología del judaísmo, pero eran muy terrenales, no eran gente espiritual.
Entonces, para nosotros que estamos aquí hoy, la pregunta es, ¿nosotros cuántos somos de verdad gente espiritual? ¿Cuánto entendemos que hay que adorar a Dios en espíritu y verdad? Sabemos que el Señor nos ha dado este templo porque Él continuó en su iglesia con el templo, con el altar, con el incienso, con los candelabros, con la palabra, los sacerdotes con sus vestimentas. Todas estas tradiciones vienen de atrás, de antaño, de muchos siglos, pero el cambio total que se da con Jesucristo para que entendamos qué quiere decir la nueva alianza, el nuevo pueblo, la nueva creación en Jesucristo, es que nosotros somos un pueblo que va peregrino hacia la ciudad del cielo, la ciudad de luz, la Jerusalén del cielo. El pueblo de Dios de antaño que sacó el Señor de Egipto, iban peregrinos por el desierto hacia la tierra prometida en la tierra. No era una tierra en el cielo, era en la tierra. Es una diferencia muy grande, porque ahora nosotros somos ese pueblo que ya está caminando hacia las alturas de Dios. Si es que nosotros imitamos a Jesús, si le obedecemos. Entonces, adorar a Dios en espíritu y verdad es atrevernos a elevarnos de nuestra naturaleza inferior, material, animal, y entrar en el Espíritu de Dios, que es el que recibimos con el bautismo y que es el que nos enseña a ser personas de Dios, que quiere decir que a pesar de la rebeldía de este cuerpo material en que vivimos, de esta humanidad nuestra que es caprichosa, que es rebelde, que es perezosa, que es mañosa, que quiere hacer lo que quiere y no le interesa mucho obedecer a las cosas de Dios. La capacidad que tenemos dentro de nosotros de superar toda esa incapacidad y todos esos defectos y debilidades que tenemos es desde el Espíritu de Dios. Y es posible, entre más nosotros nos adentremos en la oración diaria, en la confesión frecuente, en la santa comunión frecuente, en el servicio a los demás, se nos va ablandando el corazón y nos vamos volviendo personas más espirituales, más de oración, menos animales. Nosotros tenemos un animal que es esta carne, este cuerpo. Es un animal racional que puede pensar. Eso nos diferencia de los otros animales. Pero el Espíritu de Dios que hemos recibido con el bautismo nos ayuda a que nosotros podemos ponerle riendas a este animal y ponerlo en obediencia. Por eso es que la Iglesia recomienda el ayuno, recomienda la penitencia, la mortificación, el sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros a veces no entendemos qué es un sacrificio? Un sacrificio es, por ejemplo, usted ayudarle a una persona que sabe que nunca le va a agradecer, que se porta mal con usted. A veces pasa eso con parientes, a veces cuidamos de personas enfermas que son rebeldes, desagradecidas, complicadas, y uno puede hacer el sacrificio de ayudar personas así, sabiendo que ese es el resultado. Y también hay muchos otros sacrificios, como uno sacrificar su hora de comer para ayudarle a otra persona y no comer, porque se ocupa uno en los oficios de caridad y no hace lo que tendría que hacer normalmente, como ir a comer, ir a almorzar, y no hacerlo, se sacrifica. También hay ayunos, los ayunos. ¿Qué es lo que hacen todos estos actos?
El ayuno lo que hace es fortalecer nuestra alma. El espíritu se fortalece con el ayuno porque somete este cuerpo material en obediencia al espíritu y le dice: hoy no vamos a comer, hoy solamente agua y pan. Para el cuerpo eso es aterrador. ¿Cómo se atreve? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esto? Pero para el alma es inmenso porque usted se fortalece. Y uno se da cuenta que cuando ayuna se vuelve más fuerte en la oración, es capaz de arrodillarse mejor, es capaz de estar en silencio mejor, tiene más paciencia, tiene más tolerancia, crece espiritualmente. Obviamente hay personas que no pueden hacer ayuno por razones de salud. Yo soy uno de esos. Yo no puedo hacer ayuno de comida por razones de salud, pero sí hago otros ayunos. Dejo de hacer cosas que me gustan mucho o que me dan comodidad o que me dan placer, y esa es una forma de ayunar. Ayunar es prohibirse uno cosas que lo acomodan, que lo complacen, que lo satisfacen. Y todo esto nos eleva hacia el espíritu, para que nosotros comencemos a conocer a Dios como espíritu, porque Dios es espíritu. Y cuando entendemos por qué razón es tan importante el espíritu, entendemos por qué Jesús le explicaba a los apóstoles cuando ellos estaban tristes al revelarles que Él se tenía que ir. Y les dijo: no estén tristes, yo me tengo que ir para poderles enviar el Paráclito, el Espíritu Santo, quien los acompañará todos los días de su vida, les enseñará lo que tienen que decir, a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, y les explicará todo lo que yo les enseñé. Y dense en cuenta que es Él que está físicamente con los apóstoles, pero les dice que es más importante que esa persona de Jesús, que está físicamente con ellos, se vaya y envíe el Espíritu que ellos no pueden ver, que es invisible. Los envíe para que esté con nosotros todo el tiempo. Entonces se necesita mucha fe para nosotros creer en estos misterios, porque naturalmente nosotros no vamos a creer en esto porque no lo podemos ver, porque estamos acostumbrados solo a lo que podemos ver, a lo que podemos tocar, a lo que podemos entender. Pero cuando nos dicen algo que no puedo entender, no puedo tocar, no puedo ver, entonces ahí ya uno dice: ¿cuánto creo? ¿Cuánto soy capaz de creer en algo tan raro que ni lo entiendo, ni lo veo, ni lo puedo tocar? Y uno tiene que ser muy sincero sobre eso. A nosotros nos dicen que aquí en este altar se consuma un misterio que se llama la transustanciación, que son las especies del pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y a nosotros nos corresponde elevarnos hacia el Espíritu para verdaderamente creer que el Señor está en ese pan y ese vino, y que cuando recibimos la hostia, recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Para eso se necesita valentía, se necesita atrever a creer. Y la pregunta es: ¿cuánto cree usted verdaderamente que el Señor está vivo en ese pan y ese vino? Y que lo que hace el sacerdote con unas pocas oraciones, con sus manos que impone sobre ese cáliz y sobre esa hostia, que eso es lo que hace que este milagro tan increíble de que esto se convierta en sangre y en carne del Señor. Uno tiene que preguntarse si cree en eso. Si usted, cuando viene a comulgar, está seguro de que usted cree que el Señor está vivo en esa hostia. Es importante porque es posible que usted está haciendo todo eso mecánicamente.
que lo haga, pero que usted nunca se ha preguntado si lo cree o no lo cree. Cuando exponen el Santísimo, como lo va a exponer el Padre más tarde, aquí sobre el altar, ahí está el Señor vivo, vivo de verdad. Pero ¿cuánto creemos que Él está vivo ahí de verdad? Porque a eso me refiero yo, lo que es espíritu, lo que es verdad, espíritu y verdad. Y es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de estar seguros de que verdaderamente creemos que esto es verdad. ¿Y por qué les digo eso? Porque el Señor es paciente, el Señor nos ama y nos conoce. Él conoce nuestra naturaleza, pero Él quiere que nosotros crezcamos y avancemos y nos elevemos más hacia el Espíritu, que nos convirtamos en personas más espirituales. Y entonces usted tiene que mirar a ese Señor que no lo puede ver y decirle: yo creo en ti. Por eso Jesús, en ese mensaje de la Divina Misericordia, le dice a Santa Faustina que hagan esa imagen y que abajo pongan: Jesús, yo confío en ti. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuánta necesidad hay para nosotros como católicos de verdaderamente confiar en Dios, de verdaderamente confiar en Jesús. Esto es, por eso cuando hablamos de espíritu y verdad, estamos hablando de unirnos a un Dios misterioso, poderoso, invisible para nosotros, pero que está vivo, que actúa. Ustedes ven cómo hace unas semanas atrás o unos días atrás, no sé cuánto hace, tuvieron una sesión de sanación en este templo. Y bueno, la gente viene a esas sanaciones, pero lo importante de venir a una sanación es entender que el que sana no es el predicador ni es el sacerdote, sino el Espíritu de Dios. Es el que sana. Y mucha gente se sana y todavía no entiende que fue el Espíritu de Dios que lo sanó. Y todo esto tenemos que cambiarlo, porque es importante entrar en la realidad del Espíritu de Dios, de estar seguros de que nosotros entendemos que toda nuestra fe católica, todo lo que hacemos es espiritual. Miren que usted viene a confesarse, usted comete los pecados que cometió, y algunas personas cometen pecados muy graves, matan, roban, quién sabe cuántas cosas, cometen adulterio, pecados que le hacen daño a la gente, que son graves, con los cuales nos podemos condenar. Y viene y el sacerdote lo escucha y a veces lo aconseja y le da la absolución y queda perdonado. Y esto, ¿uno cómo lo explica? Si el sacerdote como ser humano no tiene el poder de perdonarle a uno, él es otro ser humano como yo, como usted, pero quien le perdona a usted no es el sacerdote, sino el Espíritu Santo a través de la Iglesia. El sacerdote tiene sus manos ungidas para darle a usted la bendición, que a través de ella es el Espíritu de Dios quien lo perdona y quien lo desata del demonio. Eso mismo ocurre cuando a usted lo bautizan. Usted viene a ser bautizado y entra a la iglesia como una persona natural, racional. Eso es lo que es. Pero una vez lo bautizan, usted se convierte en una persona sobrenatural. Ya no es una persona simplemente racional, ya es sobrenatural. Cuando usted entró a la iglesia sin bautizar, los espíritus del mal no veían nada más en usted que una criatura normal, natural. Pero cuando usted salió bautizado, lo que usted lleva encima, que es el Espíritu de Dios,
ya quema los espíritus del mal, ya no lo resisten, porque usted lleva el fuego del Espíritu de Dios. Un niño que sale en los brazos del Padre de la iglesia después de ser bautizado es un faro de luz, porque está inocente todavía, no tiene pecado, y eso para los demonios es como un fuego, los quema. Y así somos nosotros cuando estamos en gracia de Dios, porque llevamos el Espíritu de Dios del bautismo. Y estos confesarnos, comulgar, lo que hace es fortalecer, encender más el fuego que llevamos del bautismo en nosotros. Por eso es que debemos confesarnos con frecuencia, comulgar con frecuencia, vivir una vida de oración para que ese fuego que llevamos del Espíritu Santo esté siempre encendido, y así nos protegemos, así caminamos con la fuerza de Dios en nuestra vida. Es importante entender eso porque caminamos por el destierro, caminamos en el territorio del enemigo, caminamos con muchas amenazas. No es para que tengamos miedo, pero es para que seamos vigilantes, cautelosos, cuidadosos, no miedosos, sino valientes, pero vigilantes como un buen soldado. Un buen soldado está armado, preparado, pero está vigilante siempre. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y por eso es tan importante entender lo que es espíritu. Miren que usted viene a misa y todo lo que vive en la misa, desde que el Padre sale al altar, las lecturas de la palabra, todo el sacrificio que se hace sobre el altar, la Eucaristía que nos dan, todo eso es espiritual. Eso tiene pasos físicos, tiene pasos materiales, porque vivimos en el mundo material. Y estos son actos materiales, pero todo lo que envuelve, todo lo que hacemos en la misa es espíritu, el Espíritu de Dios envuelto en eso. La prueba está que se dice que cuando estamos en la misa estamos unidos a la iglesia triunfante del cielo y también unidos a la iglesia purgante, la iglesia del purgatorio. Las tres iglesias nos unimos en la misa. En cada misa hay muchas almas de purgatorio, hay muchos santos y ángeles, y está la Santísima Trinidad. Y todo por medio del sacerdote. Por eso entendemos lo que sucede con el Espíritu. Ustedes ven en los sacramentales lo que quiere decir la bendición de la iglesia, la bendición del Espíritu. Yo tengo este escapulario. Seguramente muchos de ustedes tienen escapulario. El escapulario no tiene ningún significado a no ser de que esté bendito. Si no está bendito, no es un sacramental. Si está bendito, ya no es un pedazo de tela o algo material, es espíritu. La prueba está que los espíritus que rondan los aires, que son los demonios, no van a ver un escapulario, van a ver la presencia de la Virgen en ese escapulario, la van a ver. Si usted tiene una medalla de la Virgen y está bendita por las manos del sacerdote, esa medalla es la Virgen viva en esa medalla. Ahora, si usted está en pecado mortal, no crea que esa medalla le va a proteger como si fuera un amuleto. No, tiene que estar en gracia de Dios para que esos amuletos tengan la fuerza, para que esos sacramentales tengan la fuerza que tienen. Entonces, aquí entendemos lo que es espíritu. Si usted trae el agua para que el sacerdote la bendiga, y esa agua que trajo es un agua natural, simplemente,
pero en el momento que el sacerdote la bendice, se convierte en agua bendita, agua sobrenatural. Si usted la esparce, cada gota de esa agua tiene el Espíritu Santo y quema a los espíritus del mal. Por eso recomiendan que tengamos el agua bendita siempre con nosotros, para que allí donde dormimos, allí donde vivimos, esparzamos esa agua para ahuyentar cualquier espíritu del mal que pueda haber, porque ellos andan rondando entre nosotros, siempre, buscando hacernos daño. Y los sacramentales nos ayudan a mantener todo libre de esos insectos de las tinieblas. Y por eso, entre más entendamos lo que es espíritu, también entendemos lo que es el espíritu del mal, de que es verdad. Es verdad. Miren que santos tan poderosos, tan grandes como San Pablo, como San Pedro, nos hablan de esos espíritus del mal que rondan los aires y que buscan hacernos daño. Con palabras propias así los nombran y los denuncian y nos enseñan de que son verdad. Y yo les puedo testificar a ustedes que son verdad. Ya ustedes escucharon la historia que les conté antes y se dan cuenta de todo lo que yo viví. Y por eso les puedo hablar con propiedad, con autoridad, sobre la realidad de la existencia de los espíritus del mal. Es verdad que existen y es verdad que aunque no los podemos ver, andan rondando por los aires y cualquier oportunidad que les demos, ellos atacan. Y esa oportunidad que les damos siempre es el pecado. Entonces, espíritu y verdad. Ustedes saben que a nosotros nos corresponde en este mundo testificar a favor de Dios. ¿Cómo testificamos a favor de Dios? Usted testifica a favor de Dios cuando usted proclama la verdad y rechaza el aborto, rechaza todos esos movimientos del LGBT que propagan las depravaciones sexuales, las degeneraciones de la humanidad. Todo eso, lo que es feminismo, todos esos ismos que en esta sociedad lo que hacen es llevar la gente al abismo. Y todo esto nosotros lo testificamos como un pecado. Decimos, eso es un pecado. Mucha gente por miedo, por pena, por respeto humano, por conveniencia, no denuncia esas cosas, no testifica contra ellas, porque es políticamente correcta. Pero la realidad es que Jesús dice, si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a tu favor ante mi Padre y mis ángeles. Y testificar a favor de Dios es testificar a favor de la vida. ¿Cuántos movimientos hay en la iglesia hoy, gracias a Dios, pro vida? Oran al frente de clínicas de abortistas, marchan proclamando la vida y están aconsejando a la gente a no abortar. Qué importante. También no fornicar, no cometer adulterio, no robar, no matar. Todo esto es testificar a favor de Dios, porque nosotros somos testigos de la luz, testigos de la verdad, hijos de la iglesia, y tenemos primero que convertirnos en esa verdad, convertirnos en esas personas que realmente viven como nos pide la ley de Dios. En otro tiempo quizás no éramos así, en otro tiempo quizás no teníamos interés en obedecerle a Dios, ni en ser buenos, pero hoy estamos en este templo y esperamos que todos los que estamos acá queramos ser de Dios y dejar el mal, dejar el pecado, para que haya esperanza en este mundo, para que la gente que está en el mundo viviendo en pecado
se dé cuenta que sí se puede ser bueno, sí se puede cambiar y no se nos va a torcer una pierna por ser bueno, no nos vamos a enceguecer por ser buenos, sino que nos vamos a fortalecer, nos vamos a convertir en personas de paz, de gozo y esperanza. Miren que cuando yo era del mundo y vivía en pecado, cada que veía gente yo que era así como la gente de Dios, siempre en mi corazón sentía algo. Yo no sabría explicarles a ustedes qué sentía yo, pero yo sentía que esa gente era diferente. La mirada, su forma de ser, la paz que llevaban. Yo no tenía nada de eso y tenía mucho dinero, tenía fama. Vivía como un rey y no tenía lo que ellos tenían. Y esa gente, la mayoría no tenía nada material, pero tenían algo que yo no tenía. Y algo que el dinero no me podía dar. Algo que la fama no me podía dar. Y yo lo sabía. Y para mí era una intriga, pero tampoco me interesaba porque yo estaba perdido en el mundo. Sin embargo, yo lo veía. Y la gente del mundo nos ve. Ellos sienten lo que llevamos. Y algunos, por gracia de Dios, cambian por nuestro testimonio, porque sienten eso y se intrigan. Y muchos se van hacia eso a preguntar y abren el corazón para recibir eso que no tienen. Y en eso es que debemos convertirnos nosotros, porque eso es espíritu. Eso es exactamente lo que es espíritu. Es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque ¿cómo se hace viva esa presencia? A medida que usted se va desocupando de sí mismo, que quiere decir cuando usted ya deja sus pasiones desordenadas, sus deseos desordenados, sus pensamientos desordenados, todo esto lo va dejando y va dejándose invadir de la verdad de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces ya, como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y eso es lo que todos debemos lograr, que lleguemos a un momento en el que vive en nosotros es el Espíritu Santo. Y que todo lo nuestro que no era bueno, que era el capricho humano, las debilidades humanas, las malas tendencias humanas, ya pierda la fuerza, ya no sea lo que gobierna nuestra vida. Y en ese momento somos personas espirituales y estamos viviendo espíritu y verdad, porque ese espíritu que está en nosotros testifica la verdad. Miren cosas tan sencillas como bendecir los alimentos en un lugar público, en un restaurante. Usted de pronto, si tiene la costumbre de hacer eso porque usted es una persona que es grata con Dios y siempre bendice sus alimentos sin importar dónde esté, porque usted no se acobarda de testificar su fe tal y como la vive. Pero usted no se imagina que cuando usted está en un restaurante y usted bendice sus alimentos, no sabe que a lo mejor usted es el único en ese restaurante que está lleno de gente, que usted es el único que está haciendo eso. ¿Y qué sucede cuando usted hace eso en ese restaurante? Usted bendice todos los alimentos y todas las personas que están en ese lugar. Porque nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y ahí en ese momento se ejerce ese don espiritual del sacramento del bautismo, que somos eso, sacerdotes, profetas y reyes. Cuando usted bendice sus alimentos en un restaurante público, tiene la autoridad espiritual para haber bendecido todo. Y además, la gente siente lo que usted hizo. Muchos lo miran a usted de reojo, otros pretenden que no lo ven, pero todos lo sienten. Y por eso
esas pequeñas cosas tienen trascendencia en el mundo espiritual, son grandes en el mundo espiritual y no le ponemos cuidado. Yo tengo la costumbre que es santiguarme, echarme la bendición cuando paso frente a una iglesia, porque sé que ahí está el sagrario, está el Santísimo y simplemente honro al Señor. Ahora, para un católico pasar por frente a la iglesia y no bendecirse, eso no quiere decir que es pecado. Ahorita no nos vamos a volver escrupulosos ni fanáticos. Solo que digo que hay personas que entendemos que ahí está el sagrario y yo cuando paso por el frente de la iglesia hago así. Pero sin uno darse cuenta, muchas veces lo hace y otros lo están viendo, otras personas. Uno no está pendiente de quién lo está mirando, pero hay personas que lo están viendo y uno no se da cuenta de todo lo que está sucediendo con las pequeñas cosas que uno hace. Así es, miren que en una oportunidad le estaba dando yo unos ejercicios espirituales a unos franciscanos que tienen votos muy estrictos de pobreza y todo esto que tienen ellos. Y uno de los monjes, consultándome a mí, me dijo, mire, nosotros como no cargamos dinero, cuando salimos del convento a hacer alguna diligencia a la ciudad, nos toca ir a borde de carretera y confiar que alguien nos recoja y nos lleve. Pero yo nunca me voy en un carro lujoso cuando para recogerme. Yo siempre trato de buscar carros humildes. Entonces yo le dije, mire hermano, el Señor vino por los enfermos. Si usted se pone a discriminar en qué carro se va, en qué auto se va, usted no está haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer. El Señor lo mandó a pescar hombres, pescar almas, sin importar si vienen en Mercedes o en bicicleta. Pero esos que van en el Mercedes o en la bicicleta tienen alma. Y usted fue enviado por el Señor para que usted le llevara esas almas al Señor. Entonces nunca se preocupe quién es el que se detiene para llevarlo. Usted se va, porque precisamente eso es lo que tiene que hacer. Y así es en nuestra vida. En nuestra vida católica, nuestra misión es estar atentos a la voz del Espíritu que habla con hechos. Yo tengo una oportunidad de llevar a cabo la misión para la cual Dios me creó, estando abierto para darme a todas las oportunidades que tenga para hacer el bien a cualquiera, sin discriminar a nadie, para hacer el bien. Y esto es lo importante. Miren que muchas veces la gente no le da limosna en la calle a aquel que está borracho o al drogadicto. Entonces se acerca el drogadicto a la ventana de su coche y usted no le da ese porque es drogadicto. Y yo digo, miren, ese momento que usted tiene con el drogadicto para entregarle ese dinero que tiene en la mano, es de oro ese momento, porque usted le puede hablar, usted lo puede bendecir, usted lo puede dar amor a esa persona. Y él, mientras usted tenga el billete en la mano, él no se va. Él sabe que usted se lo va a dar. Y usted tiene la oportunidad para hablarle, para decirle. Entonces miren que no importa lo que él vaya a hacer con ese billete, pero ese billete fue el momento que usted tuvo para entregarle el amor de Dios, para entregarle el Espíritu de Dios, para bendecirlo, para orar por él. Y mucha gente rechaza a esas personas y porque los consideran que no merecen que usted los ayude. Pero no es verdad. El amor tiene que estar abierto y uno tiene que utilizar toda oportunidad para que sea el Espíritu de Dios el que se manifieste y que solo se manifiesta a través del amor. Entonces al final
todo concluye con que Dios es amor y con que el amor de Dios es el que vive en nosotros, el que nos creó y el que nos llevará a la vida eterna si le obedecemos y lo imitamos en su Hijo Jesucristo. Y debemos tener eso claro. Dios es espíritu y en Jesucristo vivimos nuestra fe en espíritu y en verdad. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 13, desde el versículo 8. La caridad no acaba nunca, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes y le pido a Dios que Él que conoce sus corazones los bendiga a ustedes y a sus familias y les conceda todo lo que ustedes traen aquí, sus necesidades, sus angustias, también la acción de gracias por todas las cosas buenas que han recibido, el sufrimiento, todo lo que ustedes están viviendo. Que el Señor tenga bien escucharlos y que ojalá que el Señor también les dé lo que tanto necesitan. Amén. Sancte Spiritus